Es sin duda una de las mentes más lúcidas de México. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué sucedió para que Donald Trump llegara a la presidencia y llegara a ocupar la Casa Blanca? Bueno, pues creo que la indignación que hay en la sociedad norteamericana es mayor de la que habíamos anticipado. El rechazo a la política tradicional tuvo tal intensidad que estuvieron de acuerdo los norteamericanos en apoyar a este candidato que rompe todas las tradiciones políticas norteamericanas, que rompe todos los códigos de conversación pública que ha tenido ese país desde hace mucho tiempo, y se queda pues no solamente con la presidencia, sino que tiene también un mandato muy claro de rehacer la casa y con el respaldo de ambas cámaras del Congreso norteamericano, es decir, con un poder extraordinario dentro de la política de los Estados Unidos. Culturalmente, ¿qué ha pasado para que este personaje que estamos viendo en pantalla, al que se le ha documentado en varios libros, vivir en la ilegalidad, tanto en los negocios como en materia de impuestos, en su situación fiscal? ¿Qué ha pasado en la cultura de los Estados Unidos para que se elija a este nuevo inquilino de la Casa Blanca? Yo creo que es una gran pregunta. Me parece que tiene implicaciones culturales muy profundas el hecho de que ese país que hace 8 años decidió votar por el primer presidente afroamericano, unos años después respalda a un candidato que es apolítico. Pues como dices, tiene una larga carrera de violación de las leyes, pues un catálogo de afrentas a las distintas minorías, de desprecio a los mexicanos, a los musulmanes, a las mujeres, a los discapacitados. Y algo en efecto ha sucedido en la sociedad norteamericana que rechaza de alguna manera los códigos que podríamos entender como de cierta decencia, de cierto respeto al otro, como si fueran bozales de la corrección política y que restringen la libertad de expresión. De tal suerte que todos estos insultos, todas estas descalificaciones de pronto eran percibidas como muestras de autenticidad, como muestras de sinceridad de un hombre al que se le está permitiendo llegar a la Casa Blanca después de haber hecho comentarios verdaderamente soeces sobre las mujeres y romper, como decíamos hace un momento, las tradiciones que se tienen en términos de la conversación pública, de lo que es aceptable decir, de lo que es válido mencionar de los otros, y esto lo ha destrozado y echado por la borda el señor Donald Trump ahora con el respaldo del electorado norteamericano. En el segundo tomo de La democracia en América, Alexis de Tocqueville sí hablaba de que los déspotas podían aparecer en estas democracias modernas, y hace un pronóstico muy asombroso de lo que podría ser justamente una figura como esta, un irresponsable como Donald Trump. ¿Cómo fiscalizar a este personaje a través de la política y del concierto de leyes, Jesús? Mira, qué interesante, qué bueno que invocas a este gran pensador político francés que veía a los Estados Unidos con una mezcla de fascinación y horror, que representaba el futuro en términos de lo que era muy alentador, pero también de lo que era alarmante y preocupante. Y creo en efecto que tenemos enfrente de nosotros no simplemente un político tradicional dentro de la derecha norteamericana que implica un deseo de cambio, de romper con ciertos hábitos. No creo que podamos darle la calificación de ser un político normal, ni siquiera un hombre de fuera que trata de hacer política para renovar. Tiene perfiles que abiertamente deberíamos describir como perfiles autoritarios, quizá en algún sentido fascistoides,
y creo en efecto que tiene impulsos despóticos. Las posiciones que ha tomado, por ejemplo, frente a la prensa cuando hay coberturas que me parecen incorrectas, son los reflejos que tiene cualquier dictador que nosotros conocemos en América Latina, que es meterlo a la cárcel. ¿Cuál ha sido la posición en términos de los derechos humanos? Pues aceptar que se pueda torturar a los enemigos de los Estados Unidos, violar el derecho internacional, incluso ha llegado a sugerir que para combatir al terrorismo valdría matar a las familias de los terroristas para que verdaderamente les duela, lo cual es pues abiertamente ofrecerle a su país una política como de crímenes de guerra. Tu pregunta pues es muy compleja. ¿Cómo hacemos frente a esta amenaza? Yo creo que no han tenido en la historia de las últimas décadas, quizá del último siglo, tal vez después de la Guerra Civil Norteamericana, no han tenido los estadounidenses un reto tan complejo como el que tienen ahora frente por tomar posesión de la Casa Blanca, y creo que ahora es que cuando más a prueba están los mecanismos de control del sistema político norteamericano, que a fin de cuentas pues ha sido uno de los más estables en la historia del mundo, en donde pues ha sido capaz de impedir estos riesgos de despotismo. Pero está francamente muy a prueba después de lo que decidieron los electores el día de ayer. Muchas gracias, Jesús. Te mando un fuerte abrazo. La verdad es que vienen temas y años difíciles. Muchas gracias, mi querido Jesús Silva Herzog Márquez. Bueno, Rafael Fernández de Castro.